vamos a hablar sobre los nemátodos. Número 1 tenemos Ascaris lumbricoides. Vamos a hablar de su estadio en huevos. La hembra elimina huevos en las heces fecales que pueden ser fertilizados o infértiles. Su tamaño son de 45 a 75 micrómetros por largo, por 35 a 50 micrómetros. Tiene forma esférico o ovoides. Los huevos infértiles son más grandes, de tamaño variable, y miden de 88 a 94 micrómetros de largo. Su estadio en adultos es el Ascaris lumbricoides, es un nemátodo, que es un gusano redondo, lo que significa que posee sexos separados, que se le llaman dioscoro. A diferencia de las tenias, no desarrollan proglótidos grávidos. Su tamaño y forma es uno de los nemátodos más grandes que infectan al ser humano. La hembra adulta alcanza una longitud de 15 a 45 centímetros, pudiendo medir más de 30 centímetros. El macho es más pequeño. Ambos tienen una forma cilíndrica y su cuerpo es delgado y terminando en punta. Su presencia en estructuras de interés y punto de identificación: el gusano adulto está cubierto por una cutícula dura y gruesa que le ayuda a resistir la digestión. Los adultos se alojan en el lumen del intestino delgado y adoptan una configuración de forma de S para moverse continuamente contra el peritalismo y fijarse en el epitelio columnar. Su punto de importancia para identificación en adultos: el hallazgo más alarmante es la eliminación directa de la lombriz al defecar o en el caso de migración errática por otros orificios como la boca. El útero de la hembra puede contener hasta 27 millones de huevos, con una ovovición diaria estimada a 200.000 huevos por día. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. El gusano adulto vive en el lumen del intestino delgado. Una hembra puede producir aproximadamente 200.000 huevos por día, que eliminan las heces. Los huevos no fertilizados pueden ingerirse, pero no son infecciosos. Las larvas se desarrollan hasta la infertilidad dentro de los huevos fértiles, después de 18 días a varias semanas, dependiendo de las condiciones ambientales, como el óptimo suelo húmedo, cálido y sombreado. Después de tragar los huevos infecciosos, las larvas eclosionan, invaden la mucosa intestinal y se transportan a través del portal. Luego, la circulación sistemática a los pulmones. Las larvas maduran aún más en los pulmones, de 10 a 14 días. Penetran las paredes alveolares, ascienden por un árbol bronquial hasta la garganta y son tragadas. Al llegar al intestino delgado se convierten en gusanos adultos. Se requieren entre 2 y 3 meses desde la digestión a los huevos infecciosos hasta la ovovición para la hembra adulta. Los gusanos adultos pueden vivir de 1 año a 2. Número 2, la Trichuris trichula. Es un nemátodo dioico, que son sesos separados que se alojan en el intestino grueso, específicamente en el ciego. Su estadio en huevos. Tiene como tamaño de 45 a 55 micrómetros de longitud por 20 a 25 micrómetros de ancho. Su forma es elíptica o de limón. Se describe comúnmente como un balón de fútbol americano o un barril o un bolillo. Es color pardo. Su estructura de interés y punto de identificación: las características más distintivas es la presencia de un tapón mucoso o mamelón gelatinoso en cada uno de sus extremos. La cubierta de los huevos es gruesa, lo que le confiere alta resistencia en condiciones ambientales adversas. Su estadio en adultos: su tamaño y forma. En adulto es el color blanquecino. La hembra es notable más larga, midiendo entre 35 y 50 milímetros de longitud, con el extremo posterior recto y rombo. El macho mide de 30 a 45 milímetros y su extremo posterior está muy enrollado. Su presencia y estructura de interés. Punto de identificación: su morfología es clave. Su tercio anterior es mucho más delgado que los otros tercios posteriores, lo que le da forma de látigo. Este extremo delgado penetra en la mucosa intestinal. El macho puede presentar una espícula copulatoria enrollada. Internamente, el parásito presenta un esticosoma, una estructura que ayuda a diferenciarlo de otros nemátodos. Punto de identificación: en casos de infección masivas o observarse los gusanos adultos adhieren al recto durante un prolapso recto. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Los huevos no embrionados son eliminados con las heces y maduran en
en el suelo hasta volverse embrionados. Etapa infectante. Al ser ingeridos por el ser humano, las larvas eclosionan en el intestino delgado donde penetran la mucosa para desarrollarse. Los adultos se establecen en el ciego, donde las hembras liberan nuevos huevos y salen nuevamente las heces, completando el ciclo una y otra vez. Tenemos Enterobius bimicularis, su estadio en huevos, su forma o tamaño. El huevo es ovoide, se describe morfológicamente como un objeto con una apariencia plana en uno de sus lados o con forma de empanada. Miden entre 50 a 60 micrómetros de longitud por 20 a 30 micrómetros de ancho. Su presencia en estructuras de interés dentro del huevo, en condiciones adecuadas, se forma una larva. La capa externa de los huevos es pegajosa debido a su polisacáridos, los que les permiten adherirse en la piel periana. Su punto de identificación: el huevo es el estadio infectivo y se desarrolla en la larva en su interior, en un tiempo notable rápido, 6 horas después de su expulsión o menos de 10 horas. Su estadio en adultos, su forma y tamaño, en hembras, la hembra es notable más grande, midiendo de 8 a 13 milímetros de largo por 0.3 a 0.5 milímetros de ancho. Su tamaño es mayor cuando está grávida. Se le denomina gusano alferillo porque su extremidad posterior es delgada y afilada. Su tamaño informa el macho. El macho es más pequeño, midiendo de 2 a 5 milímetros de largo. Poseen 2 aletas cefálicas o expansionadas cuticulares en la región anterior. Una característica importante que ayuda a su identificación: el macho además tiene una espícula copulatoria en su región posterior de curva. Su punto de importante para identificación: los adultos viven libremente en el lumen del cielo intestinal y en el colon ascendente. El hallazgo de gusanos adultos se realiza a veces directamente en la región perianal. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Las hembras adultas grávidas migran de noche hacia la región perianal, donde depositan los huevos. La infección ocurre por autoinoculación, al llevar los huevos a la boca con las manos contaminadas, o por ingestión de huevos presentes en el ambiente, como ropa, sábanas o superficies. Tras la ingestión, los huevos eclosionan en el intestino delgado y las larvas maduran en el ciego. Cerca de un mes, las hembras adultas comienzan a poner huevos. Esto se vuelve infeccioso en 4 a 6 horas y puede causar nuevas infecciones por contacto o incluso por inhalación. La vida de adultos dura aproximadamente 2 meses. Como número 4 vamos a hablar sobre ursinarias, que se clasifican en 2: Aclostomas dubnesal y Necatora americanus. Entre estos dos, ambos son gusanos redondos que se localizan en el intestino delgado. Se les llama geolmichos porque sus huevos requieren pasar a un periodo de tierra para alcanzar la fase infectiva para el humano. Su estadio en huevos: el huevo en la fase diagnóstica, en tamaño y forma son ovoides o elipsoides, de cápsula iliana y delgada. Miden aproximadamente de 60 por 40 micrómetros o 70 por 40. Su estructura de interés: al ser eliminados, las heces suelen observarse segmentados, presentando de 2 a 8 blastómeros en su interior. Su punto clave para identificación: los huevos de los dos son morfológicamente indistinguibles en un examen cropos parásito rutinario. Su estadio en adultos: los adultos viven adheridos en la mucosa del intestino delgado. Son nematodioicos, que son sexos separados. Su tamaño y forma: en hembras adultas son grandes que los machos, midiendo entre 10 a 13 milímetros de largo. Los machos son más pequeños y se distinguen morfológicamente por poseer una bolsa copulatriz en su posición posterior. Su cuerpo suele ser curviado en forma de gancho en la posición anterior. Su estructura clave para identificación: la diferencia fundamental, esta es la cápsula bucal, ya que su forma es esencial para el diagnóstico en el especie. Las clastosomas de Ullmann posee 2 pares de dientes.
forma de ganchos en el borde ventral. El cambio en Necator americanus está provisto de un par de placas semilunares cortantes en el borde ventral. Ambos usan un esófago músculo como una bomba succionadora de sangre. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. El acalostoma duro. El adulto vive en el intestino delgado del ser humano, donde ponen huevos que salen con las heces. En el suelo los huevos liberan larvas radiformes que luego maduran a larvas filamorfas, que es la etapa infectante. Las larvas filariformes penetran la piel del hombre, generalmente en los pies del caso. A través de la circulación llegan a los pulmones, ascienden por la tráquea y faringe y son desglutinadas. Finalmente llegan al intestino delgado, donde maduran en adultos, completando el ciclo. El ciclo del Necator americanus. Los adultos viven en el intestino delgado del ser humano, donde producen huevos que salen con las heces. En el suelo los huevos nacen larvas radiformes, que luego se transforman en larvas filariformes, que es también la etapa infectante. Las larvas filariformes penetran en la piel del ser humano, usualmente en los pies, y viajan por la sangre hasta los pulmones, ascienden por la tráquea, son desglutidas y llegan al intestino delgado. Ahí maduran adultos y se alimentan de sangre, completando el ciclo. Como número 5 tenemos Strengyloides circularis. Su estadio en larvario atraviesa varias fases larvarias, pero no vamos a centrar más en los dos más importantes, que es la rhabditoide y la filariforme. Su punto importante, la larva rhabditoide es la fase que típicamente se encuentra y se eliminan en las heces. Miden de 180 a 380 micrómetros de largo y de 14 a 20 micrómetros de ancho. Su morfología se caracteriza por tener una esófago rhabditoide cuya estructura cilíndrica interior. La larva filariforme, su punto importante, es la forma infectiva para el humano y en los animales. Miden alrededor de 500 micrómetros o de 500 a 700 micrómetros de ancho. De largo, por 25 micrómetros de ancho. Su estructura de interés se distingue de la rhabditoide porque su esófago es largo y cilíndrico y carece de dilatación vulvar. Su característica más distintiva es especialmente para diferencias de larvas leucinarias en su cola dentada o con una muesca, a veces es descrita como bipartita, que es semejante a un tenedor de queso. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Las larvas radiformes son excretadas hacia el suelo con la material fecal. Ahí las larvas radiformes pueden vivir libremente como adultos o volverse larvas filariformes infecciosas que penetran en la piel del ser humano. Los parásitos adultos se aparecen en las hembras produciéndose huevos. En los huevos se eclosionan en las larvas radiformes. Estas larvas pueden desarrollarse como adultos libres o como larvas filariformes infecciosas. Las larvas filariformes penetran en la piel del ser humano. Las larvas migran por diversas vías hacia el intestino delgado, donde maduran hasta convertirse en adultos. En el intestino delgado, las hembras adultas producen huevos. Los huevos se eclosionan en larvas radiformes. La mayoría de las larvas son excretadas de la materia fecal. Algunas de las larvas se convierten en filariformes en el intestino grueso. Penetran la pared intestinal como autoinfección internal o en la piel perianal, que es autoinfección externa, y siguen en el ciclo infeccioso normal.